Del primer grado de educación secundaria. El día de hoy vamos a continuar con las clases programadas. Yo estudio en casa. Ustedes ya saben que lo primero que tienen que hacer es poner la fecha, el valor, el tema. La clase del día de hoy son las disciplinas auxiliares de la historia. Las disciplinas son técnicas que usan los historiadores para desarrollar una crítica externa de las fuentes auxiliares de la historia. Las disciplinas auxiliares ayudan a evaluar y utilizar las fuentes. La paleografía se encarga de descifrar las escrituras antiguas, estudiar su evolución, así como datar, localizar, clasificar los testimonios gráficos que dejaron nuestros antepasados. Estudia la forma de escritura en cualquier lenguaje, el origen del documento, y tiene gran valor porque se obtienen testimonios culturales e históricos. Ejemplo, el Corán, que es un libro sagrado, es escrito en idioma árabe, el árabe clásico, donde se encuentra la palabra de Dios revelada a Mahoma. Como ven ustedes, la paleografía ayuda mucho a los historiadores. ¿Por qué les ayuda? Porque a través de los escritos, documentos que han dejado a través de toda nuestra historia, van dejando un legajo de conocimientos acerca de cualquier cultura, desde los tiempos más antiguos. Antiguamente, por ejemplo, usaban los jeroglíficos. Acá, por ejemplo, en el Corán también, que es un libro que manejaban de los árabes. Entonces, todos estos documentos escritos son los que dejan testimonio de lo que fueron las culturas, sobre todo las más antiguas. La paleografía ayuda mucho al historiador porque es una fuente de investigación. Y continuamos con la iconografía. Estudia e interpreta las imágenes y las figuras. Ojo, las figuras, relacionándolas con un personaje o un tema que corresponde a una concepción o a una tradición. Por ejemplo, la iconografía de San Sebastián es un mosaico de San Pedro que vincula a Roma en el siglo VII. La iconografía de la cultura maya es importante porque describe temas o asuntos relacionados con imágenes artísticos que identifican a personajes de la historia. Cuando hablamos de iconografía estamos hablando de figuras. Diferentes artistas, al desarrollar su arte, hacen diferentes pinturas que quedan como gráficos, quedan para que la gente lo observa. Pero ¿qué vemos en esos dibujos? ¿Qué es lo que vemos? Vemos etapas de la historia, ¿no? Dejan mucho que ver, esas imágenes dejan mucho que ver para la historia, para los historiadores, porque de ahí interpretan hasta las vestimentas, se puede interpretar cómo fue su arte, y queda grabado ahí la forma como han desarrollado el arte y la cultura. O sea, la iconografía son imágenes que le dan mucho material de conocimiento acerca de las culturas. ¿A quiénes? A los historiadores. La numismática es otra disciplina que estudia el coleccionismo de monedas, estampillas y papel moneda emitido por una nación con el diseño oficial de un país. Ejemplos: el doblón de oro acuñado en la Casa de la Moneda de México en 1798.
fue una moneda del Imperio Español. En el Imperio Persa empezó el fenómeno coleccionista. Entonces, a través de la numismática, podemos encontrar nosotros las monedas que se usaron en diferentes épocas, por diferentes culturas, y es una muestra porque a lo largo de toda una trayectoria, de toda una historia, han quedado huellas. La numismática estudia todo ese proceso de monedas de los diferentes países. Y otra cosa muy importante, que ahí también se ve la colección, ¿no? Gente que coleccionaba monedas. ¿Quiénes empezaron con eso? El Imperio Persa. Fueron, parece, los primeros coleccionistas. Pero que dejan en claro qué tipo de monedas se usaban. Este tipo de la numismática, este tipo ayuda mucho también al historiador, porque a través de las monedas, ¿qué es lo que se está viendo? Las economías de esos tiempos, de esas culturas antepasadas. La epigrafía es el estudio de inscripciones en soportes de piedra, metal o madera. Soportes de piedra, metal o madera. Inscripciones. Estudia lo que se ha escrito y cómo lo han escrito, la función y la finalidad. ¿Por qué es importante? La existencia de la epigrafía indica el paso de una cultura de la prehistoria a historia. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando ya aparece la escritura, los signos escritos, la etapa de la prehistoria data de todos los hechos ocurridos antes de que empezara, antes de que se descubriera la escritura. ¿Por qué? Porque en la prehistoria todo fue de voz a voz, ¿no? Al no existir la escritura no había documentos que queden huellas de la existencia y de lo que sucedió en todas esas culturas. Entonces, por eso dice, ¿no? Marca la división de la prehistoria con la historia. Porque en la historia se cuentan los hechos a partir de la aparición de la escritura. ¿Dónde se daban este tipo de inscripciones? En lápidas. En la epigrafía romana, en las inscripciones más antiguas, se utilizaba la caliza para las inscripciones. Cuando se pasó a la técnica de la incisión, se utilizó el mármol. El grabador utilizaba un cincel para hacer las inscripciones. Ustedes se podrán dar cuenta, ahora ustedes dónde escriben, en sus cuadernos, ¿no es cierto? Pero antiguamente no existía, ni siquiera se conocía el papel. Entonces, ¿qué usaban? La piedra caliza. Y así con cincel en mano, sacaban los signos que ellos en esa época tenían para su representación, ¿no? Esas inscripciones primero fue en piedra caliza y luego en mármol. Imagínense ustedes con un cincel golpeando ahí para hacer las incisiones. Entonces, todo eso, de todas maneras, se ve la evolución de las culturas a través de cómo ellos han empezado a usar la escritura, ¿no? Ahora, la heráldica es la ciencia del blasón. ¿Qué quiere decir blasón? Quiere decir que existen reglas para la convención de escudos y blasones. Blasón es el arte de describir los escudos. La heráldica tuvo sus propias reglas, así como un lenguaje simbólico. ¿Por qué y para qué nace el escudo heráldico? El escudo heráldico era como el DNI de los caballeros. Escudo de armas. En plena Edad Media, en los siglos XI y hasta el XIII, los caballeros empezaron a emplear símbolos o dibujos en sus escudos para distinguirlos en el combate. Ustedes dirán,
Bueno, es que tiene que ver la heráldica, ¿no? Ciencia del blasón. Ustedes dirán, ¿qué es blasón, no? Antiguamente, estamos hablando de la época de la Edad Media, se dieron los caballeros. Cuando estaban ofendidos, habían esos duelos de caballeros que ustedes habrán visto en películas, ¿no? Entonces, pero los caballeros tenían esa decisión de tener sus mejores escudos. Iban bien equipados, bien vestidos. Esos escudos, por ejemplo, el que veía ese escudo, ese caballero es de tal región, de tal imperio, ¿no? Por eso bastaba ver las inscripciones en ese escudo para poder deducir de qué lugar procedía. Entonces, como ustedes ven, la heráldica también esa ciencia aporta a los historiadores. ¿Por qué? Porque a través de reconocer los escudos, de reconocer los blasones, de todo eso, entonces le da una información al historiador. Bien, queridos alumnos, les voy a dejar como siempre su práctica, a recomendarles que ustedes son alumnos ya de secundaria. Entonces, ustedes son estudiantes preuniversitarios. El Colegio Universal está haciendo lo posible, los profesores estamos trabajando arduamente con el fin de que a ustedes les llegue la información como debe ser. Entonces, a ustedes a ser buenos estudiantes, organizados, disciplinados. ¿Qué les decía yo? Tener pasta de estudiante. ¿Qué quiere decir? Tener su horario de clases, ponerse a estudiar, ponerse a leer, volver a leer, y ustedes están en la capacidad de resolver sus fichas. Cuidándose siempre, tomar las medidas preventivas acerca de la pandemia. Tienen que cuidarse mucho, lavarse bien las manos, guardar sus distancias. Bueno, queridos alumnos, hasta la próxima clase.